Hola, soy Tatiana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de Cita de Libros. Ahora estoy con Nicolás Medina Cabrera. Estoy por este libro. Bueno, el nombre de Nicolás está ahí abajo, aquí aparece otro autor. Ahora vamos a hablar de eso. Se llama La paz china o una abeja bajo la lluvia. Es un libro muy entretenido, es un libro cortito, pero con una historia bien interesante que Nicolás nos va a contar por qué tomó las decisiones para construir este libro. Es una distopía que narra un Chile en el que es una especie de colonia, una especie de extensión de China. En ese lugar, o sea, en esta ficción, comienza una narración en base a unos textos encontrados en donde se narra qué es lo que pasa en ese momento. Si bien es el futuro, eh, nos hace reflexionar mucho sobre cosas que están pasando hoy. Hay muchas discusiones que se están dando en torno a la tecnología que en este libro podrían, o sea, no podrían, están presentes y nos podrían dar luces de dónde nos llevan. Cuando lo estaba leyendo me recordó un poco, quizás a Nicolás me puede decir que es muy ambiciosa la relación, pero algunas cosas que leí de Asimov, por ejemplo, cuando era adolescente a mí me ha gustado mucho la ciencia ficción siempre, y él se adelanta, no es que cuente lo que pasa hoy, sino que en sus reflexiones sobre lo que vamos a pensar en el futuro, qué vamos a revisar, cómo vamos a revisar la tecnología que vamos creando y que parece que nunca parece que fuera infinita el crecimiento de la tecnología. Y en este libro también hay algunas de esas cosas. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Tatiana, muchas gracias por la invitación y muy bien por estar acá conversando contigo acerca de literatura en general y de la paz china. Sí, bueno, yo entrevisté a Nicolás por otro libro, El Cóndor Rebobinado, hace ya más de un año, hace bastante tiempo. Claro. Fue una muy buena entrevista, ese también lo recomiendo, El Cóndor Rebobinado, un cuento que pertenece a una selección de cuentos, un cuento muy, muy bueno, a mí me gustó muchísimo. Todos los cuentos son buenos, pero ese especialmente me gustó mucho. Bueno, la paz china, Nicolás, cuéntame, ¿sabes qué? Quiero empezar por el principio. ¿Por qué China? ¿Por qué, bueno, entiendo, China hoy es un país que culturalmente está entrando por diversos motivos en las distintas sociedades y países, pero ¿por qué China? ¿Por qué China como una nación que culturalmente casi que absorbe a Chile? Cuéntame un poco sobre esa elección. Creo que China inapelablemente va a ser el imperio, no sé si hegemónico, pero sí el país más poderoso del mundo dentro de un plazo más o menos breve, yo diría unos 10 a 15 años. Obviamente no soy adivino, pero todas las consideraciones económicas, de población, de avances tecnológicos lo hacen pensar así. Entonces a mí se me ocurrió esta novela porque en primer lugar veía que como que Chile a lo largo de la historia nunca se ha anticipado mucho a cuál va a ser la metrópoli que va a seguir después de la independencia. O sea, nosotros fuimos una colonia española a nivel formal, nos independizamos monárquicamente por fidelidad al rey en 1810, luego en 1818 rompimos esa ligazón institucional con España. Pero mientras iba corriendo el siglo XIX, prontamente caímos de nuevo bajo el ámbito colonial de los ingleses, del Imperio Británico, no de una manera formal y oficial, sino de una manera informal y netamente bajo un criterio de dominación económica, del mercantilismo, etcétera. Y ya cuando cae Inglaterra como imperio totalmente a fines de la Segunda Guerra Mundial, entramos a ser una colonia norteamericana, que ya lo decía Portales incluso, Mm. con quien no simpatizo en términos políticos, pero que avisoramente Portales ya veía que podíamos ser y que toda Latinoamérica podía transformarse en un imperio, o sea, en una colonia de este imperio norteamericano. Entonces, yo le escribí pensando en que China, dentro del corto plazo, va a lograr vencer a Estados Unidos. Nosotros vamos a dejar de estar en la órbita norteamericana y vamos a pasar a ser una colonia formal de China. Quizás sea un poco exagerado hablar de colonia oficial, pero a nivel económico, si uno mira las cifras o a nivel de influencia, la cultura china, y no solo la china, sino la asiática, ya está permeando, incluso en nuestros jóvenes.
y sobre todo con el control tecnológico. Eso me asombra mucho de cómo los chinos han sido capaces de tener una sociedad completamente controlada, de panóptico, y sin embargo manteniendo una paz social. Pero en síntesis, esa era la idea de escribir sobre China, porque lo veo más que como una locura, lo veo como un futuro muy posible, que pronto empecemos a ser un satélite de este nuevo imperio de Beijing. Me recordó algo, porque hay un tema bien que podría asociarse como al cyberpunk en esta novela, que tiene que ver con las drogas con que el imperio o el imperio que estaba dominando esta sociedad mantiene a la población, a la sociedad en general. Lo que me hablabas de, por ejemplo, de las redes sociales y de esta paz que actualmente en China se establece como una relación entre esta droga o que no necesariamente puede ser una droga hoy, una droga física, una pastilla o algo así, o un elemento químico que se introduce en el cuerpo, sino que esto del tema de las redes sociales. ¿Hay una asociación ahí o es una asociación media loca que yo creé en este momento a partir de lo que están mencionando? Porque me parece que tiene una relación entre el control a través de drogas o a través de redes sociales, que parece que es lo que está sucediendo hoy. ¿Te parece o no? Sí, 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 obviamente las redes sociales son más que un ámbito o una especie de apertura hacia la libertad individual, no solo las redes sociales, sino el Internet, esta caja de Pandora que se abrió a finales, a mediados del 95, creo, no recuerdo bien, y que paulatinamente se ha ido transformando en una especie de laberinto infinito de información, pero donde navegamos con un supuesto de libertad. Sin embargo, los algoritmos van creando un perfil de lo que a uno le gusta, del tipo de política que uno sigue, de cuáles son tus preferencias, incluso de comida o de tus hábitos en el fondo. Entonces, las redes sociales sí son un instrumento de control. Obviamente no sé si calificarlo como droga, tampoco la medicina o la psiquiatría es mi expertise, pero sí son un elemento que tiene una incidencia mucho más grande de sujeción del individuo desde los poderes de lo que era, por ejemplo, un simple diario, un simple periódico, una gaceta. Y pasando al tema de las drogas en sí, efectivamente en el libro se trata, a diferencia de un mundo feliz, de cómo las drogas, no desde la incubación en una especie de fábrica de niños, sino a lo largo de la vida, van generando sujetos carentes de un deseo profundo, ajeno al goce, o sea, donde en general las voluntades están un poco domadas, o más bien totalmente domadas por las drogas que el gobierno, en este caso el gobierno de la virreinal de Pekín, le suministra a la población para que esté, entre comillas, feliz, o sea, apacentada, dominada y sin deseo de unirse a una insurrección contra el orden establecido. Ahora, con respecto a la escritura de este libro, es complejo escribir en las opciones que tomaste para escribir, que es una narración que se supone, por eso hay dos autores en el libro. Está este que es la persona que escribió el texto encontrado y este es Nicolás, que es la persona que escribió el libro. Entonces, cuéntame un poco sobre esas elecciones estéticas que tomaste desde la literatura para crear esta narración. Bueno, la verdad es que yo no escribí el libro, sino que lo hizo Pedro Rodríguez. Es un objeto del futuro que viajó al pasado. Eh, bueno, en realidad esta especie de plataforma que es el personaje que cuenta la historia, el personaje central que narra toda esta historia desde un futuro, tomé un poco la idea desde El Talón de Hierro, que es un libro que traduje hace un par de años, la primera traducción que hice de hecho, y se basaba en un manuscrito que se encuentra en el año 2500, cuando ya el capitalismo fue superado y poco menos que en la Tierra existe una utopía socialista donde todos viven en paz. Entonces el libro se cuenta, obviamente, desde un futuro, pero implícitamente se llega ¿cómo se llama? Se reescribe, por decirlo así, el pasado desde el 2500, pero era una época que no había pasado en la Tierra, entonces era escribir desde el año 2500 hasta el año
no sé, principio del siglo XX, y jugar obviamente a hacer profecías, que es lo que hizo Jack London. Y Jack London acertó en muchas profecías en ese libro. De hecho, predijo la Primera Guerra Mundial, predijo que Estados Unidos se iba a enfrentar con Alemania, con el imperio del Kaiser, por el dominio mundial. Entonces yo tomé, en cuanto a molde, lo tomé claramente, claramente de ahí, también un poco de Philip K. Dick, porque él siempre finalmente metía personajes que, o no siempre, pero muchas veces que escribían o desde el futuro y se iban al pasado, o bien que podían presentir incluso lo que iba a ocurrir. O sea, podían ver los universos paralelos que se iban dividiendo y sentir. O incluso el hombre en el castillo, donde el señor japonés puede Sí, percibir los dos universos de forma simultánea. te me adelantaste a mi próxima pregunta, porque precisamente te iba a preguntar sobre eso, sobre tus referentes, porque alguien que ha leído sobre distopía o sobre ciencia ficción, por ejemplo, está el hombre castillo de Philip K. Dick, creo que hay un referente, y precisamente en esta escritura, en esta forma de construir los espacios de Philip K. Dick, también me recordó un poco la República Nazi en Chile de Carlos Basso, que también él crea una nación chilena dominada por los nazis, cuando los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Y me recordó un libro que leí hace muy poco, en donde hay un cuento que es este libro, El baño de música de las 18, de Yusa Uno, que es un escritor japonés de ciencia ficción, antes de la Segunda Guerra Mundial, él nació, y él también trabaja el tema de las drogas como una forma de control sobre la población y para poder hacerla más productiva y precisamente minimizar las emociones, los sentimientos, los deseos. Entonces quería preguntarte un poco sobre esto, sobre tus referentes para construir, si es que los tienes, si estos que yo mencioné podrían ser, y cómo te influye la literatura de ciencia ficción en tu propia escritura. Bueno, mi referente principal de ciencia ficción es Philip K. Dick, por lejos. Tampoco soy un lector muy empedernido de ciencia ficción, pero cuando era más joven leí un par de cuentos de Asimov, etcétera, y me inclino más hacia a lo que se ha venido a llamar desde un tiempo a esta parte las distopias o distopías. Entonces, obviamente, como libro de cabecera tengo 1984, Un Mundo Feliz, que son libros que he leído y he releído varias veces, además de los de Philip K. Dick, que para mí Philip K. Dick fue un visionario, no, prácticamente acertó en casi todas las cosas que decía: el control de las corporaciones sobre el mundo, la incidencia o la irrupción de los fármacos en el control de la voluntad de las personas, sobre el control mediático, etc. Philip K. Dick de alguna manera prefiguró todo lo que iba a ocurrir a principios del siglo XX, y lo hizo en el año 60. O sea, hay una cita donde dice que el teléfono te va a espiar. El problema no va a ser que te espíe alguien, sino que el propio teléfono, consciente de sí mismo, o sea, está anticipando la inteligencia artificial, te va a estar espiando. Y con esos referentes quise obviamente hacer algo de mi cosecha y situarlo en la realidad chilena o latinoamericana, porque siempre que llega un extraterrestre o siempre que ocurre algo más o menos en los dominios de la ciencia ficción, ocurre en Estados Unidos. O sea, es difícil imaginarse una nave espacial en Chimbarongo, ¿me entiendes? O en alguna cuestión más latina, pero yo creo que la literatura latinoamericana y nuestra realidad latinoamericana es fácilmente extrapolable o subsumible en un texto de ciencia ficción, porque ya tenemos como una especie de costumbre de aceptar lo fantástico como realidad. Quería hacerte una última pregunta para ir terminando esta entrevista. Y hay algo que me llamó la atención principalmente de la contraportada. Generalmente este tipo de narraciones carecen un poco de humor, de este juego del crear un futuro en donde cosas que pueden ser muy sorprendentes puedan suceder relacionadas al humor. Acá encontré en la contraportada que hay unos textos, opiniones sobre el manuscrito encontrado y sobre el libro de Pedro Rodríguez, que tienen mucho que ver con el humor y con el jugar un poco, con reírse un poco de este tipo de cosas. Hay una opinión de Britney Spears 3, que es Premio Nobel de la Paz en el 2054.
una opinión de Paulo Coelho como cadáver criogenizado, entiendo. Entonces quería preguntarte sobre eso, sobre esa decisión de incorporar esto en este tipo de narración, que es, es difícil encontrarlo. El humor no está muy presente en este tipo de narraciones en general. Tiende a ser más bien trágico y muy reflexivo, pero el humor, no, eso no quiere decir que sea superficial, pero el humor también tiene su reflexión, pero es muy poco incluido. Sí, bueno, más que atrevimiento lo quise hacer porque al final creo que cuando se leen las distopías o algunos libros espesos y oscuros, se olvidan precisamente de esa parte que al final nosotros vamos llevando a lo largo de la vida, incluso en los momentos más tristes y penosos. El humor sirve como herramienta para soportar la oscuridad o las decepciones o las desesperanzas que las vidas nos va rifando cada semana o cada día. Y de hecho no solo en la contraportada, o sea, opina el cadáver criogenizado de Paulo Coelho, Britney Spears, etcétera, sino que adentro también se pueden ver personajes de la actualidad, cómo fueron clonados en el futuro, cómo terminaron. O sea, no voy a decir quiénes, pero los chinos ponen a los políticos en plaza de armas a pedir monedas electrónicas para comer completos sintéticos, porque ya como clase política no sirven para nada y fueron obviamente defenestrados en público y los dejaron libres en las calles. O se puede ver, por ejemplo, al clon de Felipe Camiroaga animando un programa holográfico en el metro de Valparaíso, entonces, en el tren, perdón, magnético de Valparaíso. Quise añadirle un poco de humor porque creo que también, por muy ensombrecido, entenebrecido que se pueda ver el futuro, también obviamente va a haber espacio para la risa, porque si no hay espacio para la risa, al final mejor cargo una pistola y hasta aquí nomás llegamos. Algo de risa tiene que haber y sobre todo en la literatura, que por mucho que plantee libros asiagos o libros crueles, también a veces tiene que tener un poquito entre líneas el humor. No sé si fue una buena decisión, pero al menos eso es lo que creí en ese momento. Porque también, para ir terminando, porque también creo que esa dosis de humor le da un poco de verosimilitud un poco al texto, para que no sea todo tan denso y trágico y, Mm, ¿cómo se llama? Intolerable. ujú. Entonces, la cuota de humor permite un poco navegar entre las páginas de esta especie de pesadilla que se nos avecina, o que más Mm. bien vino desde el futuro a imprimirse en este año. Ujú. Efectivamente, además que el humor es parte de lo que somos como seres humanos, entonces también eso nos hace, o sea, hace el libro que en el fondo sea, tiene como una realidad, lo hace más realista en el sentido de retratar una realidad, porque es parte, o sea, no podemos dejarlo fuera. En momentos críticos muchas veces nos liberamos o sentimos que podemos enfrentar las situaciones con humor. No es que lo mantengamos, no estemos riendo de todo, pero a veces eso nos permite superar algunas situaciones y en este libro eso se ve. Bueno, Nicolás, cuéntame, esta sigue para finalizar, en qué estás trabajando? ¿Qué se viene? ¿Sigues escribiendo? ¿Quieres seguir trabajando este tipo de narraciones, otro tipo de narraciones? ¿Tú también haces traducción? Cuéntame, en qué estás? Bueno, hay unas traducciones pendientes que tengo que hablar con los chiquillos de la pollera. Eh, una de Jack London, de Gente del Abismo, que fue un estudio, especie de turismo social que hizo Jack London. Se vistió de mendigo y se camufló en el East End, que era el barrio más marginal y pobre de Londres, más miserable, donde había una mortalidad infantil gigantesca, etcétera, para describir cuál era la vida de la clase baja y la clase obrera en Inglaterra, y hacer un llamado de atención sobre cómo esta miseria se daba en la ciudad más rica de ese entonces, que era Londres. Esto ocurre a principios del siglo XX. Y también tengo algunos otros proyectos de traducción, pero ahora estoy tratando de buscarle editor a una novela, una ucronía cervantina, también con mundos paralelos, donde el Imperio Español sigue gobernando hasta nuestros días y nunca ocurrió la Revolución Industrial. Entonces, Nueva York es apenas una aldea con caballos, 20.000 personas, como un pueblito español, hasta que un día ocurre un suceso que una de esas personas puede darse cuenta o empieza a dudar si tal vez esa realidad es falsa.
y está escrita además en español antiguo, falsamente antiguo. Así que en eso estoy a la búsqueda de una casa editorial, pero siempre escribiendo otras cosas también. Qué bien. Bueno, Nicolás, quiero agradecerte la entrevista. También recomendarles que vean este libro. Hay, por si acaso, hay una reseña también de Emilia Aparicio en Cita de Libros sobre este libro, si quieren saber más y entender qué es lo que nos cuenta Emilia sobre este libro. Ella hace un análisis más profundo sobre de lo que se trata este libro. Aquí conversamos de cómo está escrito, por qué se escribió y qué es lo que inspiró a Nicolás a hacerlo. Quiero dejar a Nicolás que nos va a decir una cosa sobre este libro, porque es importante decir que es una autoedición. Él nos va a explicar un poco dónde conseguirlo, porque no está en librería. Así que, Nicolás, cuéntame cómo se puede conseguir el libro. Sí, mira, el libro está disponible en weprint.app, weprint.app, y se despacha a todo Chile a domicilio. Es la única forma de venta, ya que WePrint es una iniciativa ecológica que solamente imprime los libros que el lector encarga. Entonces, de cualquier lugar del país, te metes a la página de WePrint, buscas la página y lo encargas y te lo llevan a domicilio. Perfecto. Yo igual voy a poner el link en la nota para que ustedes puedan entrar desde el link de la nota que publiquemos en el mostrador. Así que ahí Ya, van a poder bacán. encontrarlo también para poder encargar el libro. Y es súper buena idea imprimir solamente los libros que se soliciten. Creo que eso sí que es del futuro. Bueno, Claro, Nicolás, claro. me despido nuevamente, que estés muy bien. Cuídate. Mucho Bueno, éxito.